Amigos, este es el resultado que obtenemos de utilizar etiquetas para iniciarnos en el mundo del dashboard. Así es que no se pierdan el desarrollo práctico de este ejercicio. Bienvenidos todos amigos al canal de los blogs de Wanda. Para este ejercicio práctico que vamos a resolver, que es la introducción hacia el mundo del dashboard, vamos a utilizar etiquetas que nos permitan de manera dinámica mostrar los resultados, mostrar estadística, mostrar valores importantes dentro de un reporte, ¿correcto? Recuerden algo muy importante, que el dashboard no es más que un trabajo dinámico con indicadores que nos permitan ver desde cualquier ángulo los resultados que nosotros deseamos. Muy bien, entonces considerando eso vamos a trabajar de dos formas. Yo voy a trabajar en una hoja, tengo ya aquí donde tengo que analizar toda la información, es decir, tengo que utilizar tablas dinámicas. En la otra hoja voy a mostrar ya el dashboard en sí con estas etiquetas, que hay que recordar que son dos cositas o dos consideraciones muy importantes las que hay que tener para utilizar en los dashboards. Perfecto. Bien, la estructura de mi documento del ejercicio es el siguiente. Yo aquí tengo un conjunto de registros, yo aquí tengo un conjunto de información que he descargado de internet, donde me muestra ventas que sobreexceden los millones. Perfecto. Entonces voy a hacer el siguiente análisis para ejemplificar un dashboard con las etiquetas que hoy quiero que ustedes aprendan y que vamos a hacerlo muy práctico para que todos estemos aquí contentos. Bien, entonces voy a necesitar primero trabajar totales. Voy a crear una tabla dinámica donde me muestren los totales, que es muy importante para mí. Para esto me voy a la pestaña insertar, elijo tabla dinámica y mi base de datos tiene como nombre ventas. Perfecto. He insertado mi tabla dinámica y aquí tengo a un costado derecho se activa el cuadro de campos de tabla dinámica, donde lo que voy a hacer es elegir los campos que necesito para esta tabla dinámica, ¿ok? Para esta primera tabla dinámica lo que necesito es mostrar los ingresos, la suma exactamente de los ingresos, necesito mostrar la suma de los costos y la suma de las utilidades que tengo en esta venta. Muy bien, ahí lo tengo. Ahí se muestra lo que necesito exactamente. Siempre hay que recordar que cuando trabajas tablas dinámicas, de preferencia es hacerle clic derecho y buscar opciones de tabla dinámica y desactivar la palomita o el check autoajustar, para que no tengamos problemas más adelante con el formato que quiero aplicar en mi dashboard, en mis resultados. Perfecto. Bueno, aquí no me gusta mucho esto de suma, así es que yo le voy a colocar total de ingresos. Perfecto. Total de ingresos. Para el siguiente campo también voy a modificar total de costos y para el siguiente también voy a modificar total de ganancias. Listo, esa es la primera tabla dinámica que necesito. Perfecto. Ahora voy a hacer aquí una réplica de todo lo que yo acabo de en la tabla dinámica mostrar. Más adelante les voy a explicar la razón de por qué hago esto, ¿ok? Pero lo que necesito es exactamente los datos, los valores de estas celdas para posteriormente hacer uso en mis dashboard, ¿sí? Con los elementos, con las etiquetas que quiero que trabajemos. Ya sabemos, hay que trabajarlo el tema del formato de moneda. Bueno, yo lo tengo por defecto en euros, pero voy a ponerle en pen. Así está, en la moneda. Ahí está, acá también igual lo voy a trabajar en pen. Listo, muy bien, ya está. Ahora, vamos con la otra tabla dinámica que yo necesito para el ejemplo del dashboard que quiero finalmente terminar. Necesito aquí obtener los totales, ¿sí? Los ingresos. Aquí quiero tener los ingresos por año, los ingresos de las ventas, pero para este caso va a ser por año, ¿sí? Y trimestre.
Perfecto, es lo que necesito en mi tabla dinámica. Ahí lo tengo. Voy ahora a la pestaña insertar tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Y lo que voy a hacer es utilizar ahora el nombre de la base de datos que tengo. Y ahí está. Entonces, quiero que se muestre por año. Quiero que ahora se muestre por trimestre. Y ahora lo que necesito es los costos. Perfecto. Y vamos por acá obteniendo las ganancias. Listo, muy bien. Una vez más, ¿no? Hacemos desactivamos esta opción. Ahí está, para que no se modifiquen posteriormente el formato. Aunque no hay la necesidad de preocuparse mucho en los formatos de esta hoja, porque es una hoja que no va a ver más que ustedes, ¿no? Porque es una hoja de análisis. Es una hoja que solamente le va a servir a ustedes, pero de todas maneras siempre por ahí es interesante manejar correctamente la información. Ahí está. Ya está perfecto. Entonces tengo dos tablas dinámicas que los voy a utilizar en mi dashboard. Ahora sí, vamos. Estos son el análisis que necesito. Me olvidaba por aquí voy a incrementar un valor que necesito. ¿Sí? Voy a incrementar un valor. ¿Ya? Yo necesito el porcentaje de esto, ¿ya? Es decir, que ese monto en porcentaje, ¿cuánto es? Entonces lo voy a tener ahí, ok, y ahora lo voy a convertir en porcentaje. Lo mismo para este valor, correcto, el cual también tengo que modificarlo y se vea en porcentaje. Listo. Son los datos que voy a necesitar más adelante para mi dashboard. Ahora sí, ya analicé, ya he extraído la información que quiero mostrar. Ahora me voy exactamente al dashboard, que es donde se van a utilizar indicadores para mostrar el resultado deseado. Pero ojo, lo que necesito aquí es una tabla dinámica más para que puedas interactuar. No se puede interactuar con segmentadores, que lo vamos a ver luego. No se puede interactuar con segmentadores mientras no esté la tabla dinámica en la misma hoja. Es decir, los segmentadores no pueden ser utilizados en distintos lugares de las tablas dinámicas. Veamos el ejemplo. Voy aquí a insertar una tabla dinámica. Perfecto. Y voy a escoger exactamente productos, cuántos son los productos o qué productos, y cuánto se ha conseguido por cada uno de ellos. Veamos. No olviden siempre desactivar. Miren cómo me hace más chamba cómo me hace más trabajo. Chamba le decimos acá al exceso de trabajo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es quitarle esa palomita, ¿recuerdan? Clic derecho. Aquí, opciones de tabla dinámica. Aquí, autoajustar. Aceptamos. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir. A ver, para que no se vean tantos registros como aquí me está arrojando, hagamos algo más práctico, ¿no? Vamos a hacer que tengamos los 5 primeros productos más vendidos. ¿Sí? Exacto. Vamos a hacer los 5 productos más vendidos. Ahí está. Y vamos a modificar esto en función a un orden de mayor a menor. Perfecto. No olviden aplicarle el formato de moneda. Listo. Acá estamos. Se nos escapó esto. Y ya está. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Lo que voy a hacer es, la esencia de esta práctica es aplicar las etiquetas. Y las etiquetas no son más que, miren por aquí, las etiquetas no son más que cuadro de texto. Muy bien. La herramienta cuadro de texto la vamos a aplicar aquí, miren. La vamos a insertar. Aquí hay la necesidad de tener que quitar algunos formatos default. Yo le voy a quitar sin relleno, le voy a quitar le voy a aplicar sin contorno. Perfecto, le voy a aplicar de repente algún tipo de fuente. Y a ver, vamos a trabajar con el Franklin. Ok, Franklin Gothic. Le voy a aplicar negrita. Listo, ya está. Y para no hacer las cosas muy tediosas, simplemente lo que voy a hacer es clonar. Y ya está. Ya tengo entonces las herramientas necesarias para este pequeño ejercicio.
Ahora, aquí en esta herramienta, lo que yo estoy utilizando en este cuadro de texto, lo que yo estoy, a lo que tienen que tener presente aquí es algo muy importante. Cuando quieran ustedes mostrar resultados, valores en este cuadro, en esta herramienta, no deben colocar el símbolo igual. Es el error que todos cometen al momento de iniciarse en este mundo de los dashboards. No coloquen el símbolo igual en el cuadro, en este cuadro de texto. No, lo que tienen que hacer es colocarle el igual en la barra de fórmulas aquí. Antepongan el igual y ahora sí hagan referencia a la celda que contiene el valor necesario. Ahí está, mírenme. ¿Sí? ¿Observan? Ahí ya me muestra el valor. Ahí está. Perfecto. Ahora, recordarán ustedes que yo les dije que es muy importante trabajar con esto, haciendo una réplica de este valor en la hoja datos. ¿Recuerdan esta? ¿Por qué? Porque va a suceder esto, mírenme. Voy a insertar aquí. Voy a insertar un objeto para que esto sea práctico y lo puedan observar. Miren, yo voy a hacer esto. Voy a tratar de colocar el valor, ¿sí?, de mi tabla dinámica de la columna total de costos. Lo voy a seleccionar y le voy a presionar Enter y me sale error. Es por eso que les digo, y es más práctico hacer una réplica como yo lo he hecho aquí, para que de esta manera sea más práctico y más fácil. Entonces vamos a agregarle los valores que deseamos, vamos a agregarle el valor que deseamos, vamos a ponerle igual. Yo para este caso necesito el total de costos y ahí está, miren, observen, ya tengo el valor que necesito, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con este otro. Igual me voy a buscar la celda que tiene el valor que necesito que ahí se muestre. Voy a aplicarle simplemente el formato y ahí está, miren. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo logro utilizar las etiquetas para empezar a trabajar en un dashboard, ¿no? Miren, en un dashboard inicialmente, ¿no? Porque hay herramientas mucho más interesantes que vamos a ir conociéndolo a lo largo de este tiempo, pero inicialmente vamos a empezar con estas etiquetas. Pero hasta ahí no hay dinamismo, no hay la dinámica de interactuar con los datos y ver los resultados de diferentes ángulos. Entonces, para eso yo necesito los indicadores. Y voy a escoger para este ejemplo dos indicadores. ¿Cuáles van a ser? Para eso me ubico dentro de la tabla dinámica. Ahora voy a analizar y busco una segmentación de datos. Para este caso voy a trabajar con año. Muy bien, acá lo tengo el año. Lo voy a colocar por aquí. Le voy a aplicar también igual un formato. Es muy importante la estética en este sentido. Y bueno, voy a utilizar ya algunos estilos ya preestablecidos para no hacerlo muy largo el video. Me falta otro, ¿no? Me falta otro por acá. Aquí, insertar segmentación de datos. Voy a trabajar con línea de productos, con este que está acá. Con esto que está acá. Muy bien, igual voy a tratarlo de ubicar por aquí. Voy a aplicarle también un estilo, el mismo que el anterior. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Miren, ahí está. Así va quedando, miren, mi dashboard inicial, mi dashboard básico, llamémoslo, ¿correcto? Con las etiquetas, aprendiendo a manejar etiquetas. Ahora, aquí hay algo muy importante también que ustedes deben de entender. Yo tengo que necesariamente, para que haya interacción, yo tengo que a mi segmento conectarlo con todas las tablas dinámicas que existen en esta hoja, en este documento. Muy bien, lo mismo hago con el otro, conexión de informes, selecciono tabla dinámica 1 y 2 y acepto. Perfecto, entonces ya ahora sí puedo trabajar de esta forma, mucho más dinámico y observar los resultados. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo utilizar que en el 2014, en equipos de campamento, ¿cuánto he podido obtener?
de ingreso bruto, cuál ha sido mi costo de producción y la utilidad que he podido obtener en base a esas ventas. ¿Y cuál ha sido finalmente los 5 productos más vendidos en el 2014 de equipos de campamento? Aquí lo pueden observar con los montos correspondientes. Ahí lo tenemos, señores. Ah, me olvidaba, miren, ve. Me olvidaba que tenía que agregar lo último que está aquí. Ok, me voy a formas, elijo la herramienta nuevamente, cuadro de texto, selecciono. Le voy a quitar, ya saben, los valores por defecto, sin relleno le voy a aplicar y le voy a aplicar sin contorno. Entonces, ya saben, para manejar las etiquetas, igual en la barra de fórmulas, no olvidar, le damos clic a la hoja y buscamos la celda que contenga el valor que queremos mostrar. Ahí lo tenemos, señores, mírenme. Ok, vamos a hacer lo mismo, vamos a realizar lo mismo, ¿ya? Para el otro ejercicio que es la utilidad. Listo. Dashboard inicial terminado. Ahí está, señores, miren. Este es el resultado final de lo que quería yo con ustedes trabajar, compartir. Muy bien, señores. Entonces, ese es el trabajo que he querido compartir con ustedes. Las etiquetas para iniciarse en el mundo de Dashboard. Un gusto, un placer compartir con ustedes toda esta información. Y vamos más adelante a continuar con más videos. Muy amable, muchas gracias.